un legado inquebrantable, la vida, la música y el silencio duradero de D'Angelo. Comenzamos este video haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Cuándo murió D'Angelo y cuál fue la causa de su fallecimiento? El martes 14 de octubre de 2025, el mundo de la música soul se detuvo. Michael Eugene Archer, conocido universalmente como D'Angelo, falleció a los 51 años en la ciudad de Nueva York tras una reservada batalla contra el cáncer de páncreas. La noticia fue confirmada por su familia y por Kedar Massenberg, su ex-manager y el hombre que ayudó a moldear su carrera en los años 90. El comunicado familiar fue tan sereno como devastador. La estrella brillante de nuestra familia ha atenuado su luz para nosotros en esta vida. Estamos eternamente agradecidos por el legado de música extraordinariamente conmovedora que deja atrás. En pocas líneas, su familia resumió lo que el resto del mundo sentiría los días siguientes: el duelo íntimo de los suyos y la pérdida colectiva de una voz única del soul contemporáneo. La noticia provocó una ola inmediata de homenajes en redes sociales y medios especializados. No fueron las típicas condolencias de celebridades, sino mensajes de músicos que entendían la magnitud de su influencia. DJ Premier, uno de sus colaboradores cercanos, escribió: "Una pérdida tan triste, el fallecimiento de D'Angelo. Te voy a extrañar mucho. Duerme en paz, Ray". The Alchemist, testigo de las míticas sesiones de vudú, solo pudo decir: "Descansa en paz, D'Angelo". Tyler, The Creator, publicó una simple fotografía sin palabras. El productor noveno Wonder lo llamó el mejor músico de soul de una generación, mientras el académico Mark Lamont Hill escribió: "No tengo palabras, que descanse en perfecta paz". Las reacciones dibujaron con claridad su lugar en la historia. D'Angelo no era un producto del mercado, sino un músico de músicos, respetado por quienes entienden la complejidad de su arte. Su muerte marca el cierre de una era, la de los artistas que priorizan el alma sobre la visibilidad, que se ausentan antes que traicionar su sonido. ¿Dónde nació D'Angelo y cómo fueron sus raíces en la iglesia pentecostal? Antes de convertirse en el arquitecto del Neo Soul, D'Angelo era simplemente Michael Archer, un niño criado entre cánticos y tambores de iglesia en Richmond, Virginia. Nació el 11 de febrero de 1974, hijo de un ministro pentecostal y nieto de otro. Su educación musical comenzó en el templo y no en la academia. El piano fue su primera lengua. A los 3 años ya acompañaba los himnos en los servicios religiosos. La iglesia fue su escuela y su escenario. Allí aprendió el lenguaje del call and response, la improvisación espiritual y la idea de que la música puede ser oración y conversación al mismo tiempo. Esa mezcla de disciplina, éxtasis y comunidad sería el núcleo emocional de toda su obra. De los coros pentecostales heredó su voz áspera, llena de sentimiento y un estilo de canto conocido como un squall, una forma intensa y casi desgarradora de expresión vocal que remite tanto al gospel como al blues más primitivo. Su oído absorbió influencias de leyendas como Ray Charles, Sly Stone y Robert Blair, a quien describía como el James Brown del gospel. Su talento pronto desbordó los límites de la iglesia. A los 18 años, viajó al Teatro Apollo de Harlem y ganó 3 veces consecutivas la legendaria Amateur Night, una hazaña que presagiaba su destino. Poco después abandonó la escuela para dedicarse por completo a la música. En 1991 firmó un contrato con EMI como compositor y productor, y a los 20 ya había coescrito You Will Know, el himno de Black Men United, un supergrupo que reunió a figuras como Usher, R. Kelly y Boyz II Men. El éxito del sencillo lo puso en el mapa de la industria. Todos querían saber quién era ese joven que escribía con la madurez de un veterano. ¿Cómo cambió el R&B con el álbum Brown Sugar de D'Angelo?
En 1995, el joven de Virginia lanzó un disco que no solo cambió su vida, sino también el curso del R&B moderno, Brown Sugar. En una década dominada por los sintetizadores, los beats mecanizados y las baladas de estudio brillante, D'Angelo apareció con guitarras cálidas, bajos orgánicos y una voz que parecía susurrar desde otro tiempo. El álbum fue un acto de resistencia musical. En lugar de seguir las tendencias del pop contemporáneo, miró hacia atrás, al legado de Marvin Gaye, Al Green y Stevie Wonder, para construir algo completamente nuevo. Esa fusión de pasado y presente definió lo que luego se conocería como Neo Soul, un término que su manager Kedar Massenberg usaría para describir la revolución que D'Angelo estaba iniciando. Brown Sugar fue un éxito lento pero duradero. Vendió más de 1 millón de copias, se mantuvo más de un año en el Billboard 200, pero su impacto no se midió solo en ventas, sino en influencia. Abrió un espacio para artistas que querían combinar espiritualidad, sensualidad y musicalidad sin concesiones. Gracias a D'Angelo, sellos discográficos comenzaron a apostar por artistas como Erykah Badu, Maxwell y Lauryn Hill, quienes compartirían con él la misión de devolver el alma, literal y metafóricamente, a la música negra. En 1998 reunió a un grupo de músicos de élite: Questlove, Chet Dilla, James Poyser, Q-Tip, Erykah Badu, Common, y se encerró en los míticos Electric Lady Studios, donde alguna vez grabaron Jimi Hendrix y Stevie Wonder. Aquella reunión se convirtió en una especie de laboratorio sonoro que el tiempo bautizaría como The Soulquarians. Las sesiones eran largas, improvisadas, llenas de experimentación. J. Dilla introdujo su característico ritmo detrás del beat, ese swing humano y aparentemente desajustado que luego se volvería el sello de D'Angelo. Questlove recordaría más tarde que esas sesiones eran una iglesia para músicos. El resultado fue Voodoo 2000, un álbum que rompió con las estructuras convencionales y se convirtió en una obra de culto instantánea. Era denso, místico y carnal a la vez. El disco debutó en el número 1 del Billboard 200 y ganó el Grammy al mejor álbum de R&B. ¿Por qué D'Angelo desapareció de la música durante 14 años? El éxito de Voodoo lo llevó al Olimpo del soul, pero también a una tormenta personal. Todo empezó con el video de Untitled, How Does It Feel, que lo mostró vulnerable, casi desnudo, frente a la cámara. Lo que él imaginó como una pieza íntima sobre el amor y la entrega, el público lo convirtió en un símbolo sexual masivo. La fama le pesó más de lo esperado. Mientras los fans hablaban de su cuerpo, D'Angelo sentía que su música había perdido el centro. A partir de ahí comenzó un retiro que duró 14 años. Se refugió en el silencio, peleó con adicciones, sobrevivió a un accidente automovilístico y enfrentó varios arrestos. Sus amigos más cercanos decían que no quería desaparecer, solo volver a ser invisible. Durante ese largo paréntesis, siguió grabando en privado, buscando un equilibrio entre su perfeccionismo y el miedo a no alcanzar lo que Voodoo representaba. El público lo esperaba, pero él aún no estaba listo para hablar. ¿Cómo fue el regreso triunfal de D'Angelo con Black Messiah? En diciembre de 2014, D'Angelo rompió su silencio con el lanzamiento sorpresa de Black Messiah. El disco, acreditado a D'Angelo and the Vanguard, apareció en medio de las protestas por Ferguson y la muerte de Eric Garner, y su título resonó como un manifiesto. Ya no era el artista sensual de Voodoo, sino un músico político, intenso, incómodo. En temas como The Charade y 1000 muertes, mezcló rabia, espiritualidad y resistencia, dejando claro que su regreso no era nostalgia, era urgencia. Críticos lo describieron como un sermón eléctrico y uno de los discos más poderosos del siglo. Con Black Messiah, D'Angelo se consolidó como algo raro, un artista que desaparece sin perder relevancia. Lo ganó todo otra vez: el respeto, los Grammy, la devoción, pero sobre todo recuperó su voz. ¿Qué deja D'Angelo tras su muerte? 3 discos,
3 hijos y una huella que el tiempo no podrá borrar. D'Angelo eligió la profundidad sobre la cantidad, el alma sobre el aplauso. Cada álbum suyo fue un espejo de su propia transformación. Su legado va más allá de los premios. D'Angelo cambió la manera en que el soul respira, rechazó la perfección digital y devolvió a la música el pulso humano, el ritmo que tropieza, la voz que tiembla, la emoción que no cabe en compases exactos. Sus canciones suenan como si el tiempo se doblara entre el pasado del gospel y el presente del hip hop. De J. Dilla tomó la irregularidad hermosa del ritmo, de Prince la libertad absoluta, de la iglesia la fe en el sentimiento. Su estilo, crudo y espiritual, abrió camino a Frank Ocean, Anderson.Paak, H.E.R. y tantos otros que hoy le deben su forma de entender el soul. Y con esto concluimos el episodio de hoy de Noticias de YouTube, Cultura Viral. Gracias por acompañarnos una vez más. Soy Fologan. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte las historias más recientes del mundo de la cultura pop. Hasta muy pronto.